En el episodio de hoy, directos oyentes, me ocupo de la relación entre el sistema operativo Linux y el software libre, más exactamente el movimiento del software libre. El 27 de septiembre de 1983, Richard Stallman lanzó el proyecto GNU. GNU, que ya saben ustedes que significa GNU is not Linux, es un acrónimo recursivo, autorreferencial, autoinvolucrado, cuyo desempaquetamiento llevaría al infinito. GNU is not Linux, en esa, en ese, en esa definición, a su vez, reaparece GNU, que de nuevo ha de expandirse definicionalmente como GNU is not Linux, y nos quedaría GNU is not Linux, y así al infinito. Bueno, eso plantea un problema lógico interesantísimo de la reflexividad, que tiene que ver, por ejemplo, con la teoría de los conjuntos no bien fundados, conjuntos que son miembros de sí mismos, un problema muy interesante, muy complejo, de lógica, de teoría de conjuntos, pero lo cual evidentemente queda al margen de las actuales consideraciones. Para mí esa fecha de 27 de septiembre de 1983 es muy importante, porque tiene que ver con algo muy importante en mi vida, y es que yo acababa de, si me permiten esta anécdota, acababa de regresar a España después de 18 años de exilio, el 11 de septiembre de ese año, una fecha histórica en la que han sucedido muchas cosas, y el 27 de septiembre tuvo lugar un viaje mío a Granada, donde yo había ganado un concurso para una plaza de profesor adjunto contratado. Bueno, por desavenencias con el catedrático la rechacé al final. Pero bueno, es decir que yo estaba entonces en otro horizonte, en otra problemática, y ni por asomo podía imaginar que ese mismo día estuviera teniendo lugar esa, bueno, pues ese otro acontecimiento enteramente dispar del lanzamiento del GNU, del proyecto GNU. 2 años después, en 1985, se establece la Free Software Foundation, Fundación para el Software Libre, que es un marco, un establecimiento que encuadra y propicia el proyecto GNU y, por tanto, el desarrollo de las utilidades GNU. Rápidamente va a adquirir un enorme prestigio, y ese enorme prestigio va a traer, por un lado, a un núcleo de programadores que van a recibir una compensación, una remuneración de la fundación por su trabajo, pero esos son unos pocos. Y al mismo tiempo una muchedumbre de programadores benévolos que van a donar su tiempo al desarrollo de esas utilidades gratuitamente. Pero también, afortunadamente, eso no habría bastado. Los fondos propios de la fundación eran muy pequeños. Rápidamente el prestigio de la misma va a hacer que un número de empresas hagan donaciones, aporten donativos, con los cuales puede funcionar la fundación, la cual no tiene ningún ánimo de lucro, ni percibe ganancia de ningún tipo. Vive de esas donaciones. Bueno, el proyecto GNU es un proyecto que trata de pergeñar, ofrecer un sistema operativo
que emule el Unix, en realidad que es Unix. No se puede llamar Unix por las razones que ya invoqué de que la marca Unix en ese momento es propiedad de la ATT. Por tanto, ningún sistema operativo que no esté manejado y en poder de la ATT puede ofrecerse como Unix. Y por otro lado, no se desarrolla a partir de la fuente, de los programas fuentes del Unix originario, para producir lo mismo, aunque sea con modificaciones, sino que desde cero se elaboran otros programas fuentes escritos en lenguaje C, independientemente, cuya compilación dé como resultado ejecutables y librerías similares y generalmente de la misma denominación y la misma o muy parecida funcionalidad del Unix originario. Y se trataría, por tanto, de elaborar un núcleo, unas librerías, unas utilidades básicas con una gama muy amplia que permitiría al usuario hacer en su máquina, en un PC, muchísimas cosas, que no todo lo que se puede hacer en un PC, pero sí un abanico extremadamente amplio de utilizaciones. Incluso con el programa PEG, que era también de fuente abierta, se puede utilizar como programa de hecho es el que se utiliza en el ámbito técnico de la matemática, la ingeniería, las ciencias exactas, para, para escribir artículos, para escribir libros, con un programa de impresión, o sea, una gama muy completa. Pero esa gama muy completa necesita, para empezar, un núcleo, un kernel. Vamos a hacer una casa preciosa, muy bien organizada, muy bien planeada, para el frío, para el calor, para la comodidad, para la ubicación de los cuartos y su comunicación, pero necesitamos unos cimientos. Sin cimientos no hay casa. Bueno, pues sin kernel no hay sistema operativo. Bueno, pues este aquí que el núcleo, el kernel, no se llegó a completar. Y todavía hoy, 42 años después, no existe ese núcleo. El equipo GNU, que ha producido tantas maravillas, que ha sido fecundísimo, al cual debemos tantísimo, porque sin GNU no habría sistema operativo Linux, pero no ha conseguido el kernel. Yo he oído un relato de que en realidad lo que enseguida voy a hablar de los principios de libertad de software que animan al equipo GNU, y parece que Richard Stallman estuvo al habla con dos equipos desarrolladores de un núcleo, de un kernel, pero no llegó a establecerse un acuerdo sobre el respeto a esas libertades de software. Es decir, que esos dos equipos que trabajaban sucesivamente o alternativamente, no, es igual para nuestro propósito, proponían o propusieron entregar el resultado de su invención, de su creación, en condiciones de licencia que no se ajustaban estrictamente a lo que quería hacer la Fundación para el Software Libre, o sea, el equipo GNU. Y esto para Richard Stallman, que es un hombre de principios, muy estricto, lo más opuesto del mundo que quepa a cualquier oportunismo, nunca ha hecho, ni hace, ni creo que hará nunca, mientras viva, una concesión al oportunismo, lo cual es muy positivo, habla muy bien de él, pero lamentablemente en la vida es muy difícil. Es muy difícil ser tan estricto
y, y sobre todo es muy difícil conseguir resultados que vayan a tener un impacto social. Bueno, pues sea exacta o no esa versión, yo la conozco de oídas, la verdad. El hecho es que no llegó a establecerse ese kernel. Posteriormente, el propio equipo GNU, o un anejo del mismo, viene desarrollando un núcleo HURD, que llama HURD, eh, pero bueno, llevamos 40 años desde la creación de la fundación y no está disponible, está en fase experimental ese kernel, por lo cual, que yo sepa, nadie lo usa. ¿Qué sucedió? Que independientemente Linus Torvalds creó el kernel Linux y que finalmente hubo una conjunción o confluencia, vinieron a confluir el núcleo, el kernel de Linus Torvalds con las utilidades GNU y kernel más GNU es lo que constituyó y constituye todavía hoy el sistema operativo Linux. Bueno, es verdad que, por ejemplo, hay alguna distribución de Linux como Alpine o Alpine Linux que está hecha para servidores, incluso servidores domésticos o NAS, más que para el uso en el desktop, en el computador de sobremesa, que al parecer no tiene las utilidades GNU. Bueno, yo ensayé, experimenté el Alpine, me resultó muy extraño y lo tuve un cuarto de hora o 20 minutos o media hora ensayándolo y lo descarté. Me resultó extraño, insólito, bueno, no idóneo para mi proyecto y para mi manejo. Ni siquiera en el NAS, ni siquiera en el servidor doméstico. Bueno, y ahora la Ubuntu tiene, al parecer, el proyecto de que la próxima distribución, la 25.10, que saldrá en el mes de octubre, la próxima versión de esa distribución, no incorporará por defecto, las utilidades GNU, sino una alternativa. Bueno, esto ha dado lugar a una polémica agria, intensa, fuerte, como Ubuntu, la casa canonical. Hoy, por razones que ya he contemplado y discutido y creo que refutado en un episodio precedente, está mal vista por un número de usuarios que fueron años atrás fervientes, entusiastas, devotos del Ubuntu y que hoy son sus detractores. Bueno, como la vida da tantos tumbos, cuando ellos desbordaban de entusiasmo y admiración por Ubuntu, yo era usuario de Slackware. Aunque había probado Ubuntu, bueno, prefería Slackware, estaba habituado, yo trabajaba, como sigo trabajando, principalmente con programas en modo carácter o en modo texto, uso muy poco el entorno gráfico. Llevaba muchos años con Slackware, bueno, lo dominaba mejor, congeniaba más, en suma. Bueno, pues ahora hay, como digo, un número de oponentes, detractores de Canonical, a quien atribuyen propósitos malévolos, y el plan actual de los desarrolladores es una iniciativa que yo sepa, no de los dueños o propietarios de esa empresa, sino de los ingenieros informáticos que desarrollan el Slackware, el software, quienes han decidido por defecto reemplazar a partir de octubre las utilidades GNU
por una alternativa que, a su juicio, es más moderna, está más actualizada, brinda posibilidades de mayor poderío. Bueno, yo carezco completamente de competencia y conocimientos para saber ni siquiera esa alternativa que creo que es Core Utils, no sé verdaderamente cómo es, pero bueno, no faltan quienes atribuyen a Canonical un propósito perverso, de que se trata de reemplazar, si no de manera inmediata, más tarde, el, el sistema operativo libre por un sistema operativo cerrado, privativo. Bueno, yo eso no lo sé, ya lo veremos. Predecir la conducta humana es muy difícil. Atribuir de antemano esa, digamos, malevolencia a, a quienes hasta ahora con enorme generosidad y altruismo nos han ofrecido gratuitamente una magnífica distribución del sistema operativo. Bueno, pues yo no sé, no sé cómo será en el futuro. Ahora, quienes levantan tales sospechas o acusaciones harían bien en reflexionar sobre todos los aspectos de la cuestión, porque hasta donde yo sé, Ubuntu 25.10, la versión que saldrá en el mes de octubre, seguirá dando opción al usuario para instalar las utilidades GNU. O sea, no es que Ubuntu dice adiós a esas utilidades, sino que por defecto va a reemplazarlas por otras que los desarrolladores consideran pues más perfeccionadas, más adecuadas para el hardware actual. Bueno, eso es así, no es así, ya lo veremos. Saldrá esa versión y los usuarios podrán decir si es mejor, si es peor, cuál de las opciones alternativas es mejor. Evidentemente, para quienes estamos acostumbrados a GNU, pues lo GNU es mejor, porque por de pronto es aquello a lo que estamos habituados. Mientras que otras utilidades pues tendrán sus particularidades, sus especificaciones y por tanto requerirán una habituación, que es un esfuerzo, es un empleo de tiempo, de esfuerzo, que puede valer la pena y puede no valer la pena. Lo que yo creo es que, como se va a ofrecer esa alternativa, de nuevo va a ser concorde con el espíritu Linux de libertad. Espíritu de libertad que nos permite siempre escoger un núcleo anterior o un núcleo posterior, una distribución u otra entre varios cientos que tenemos a nuestra disposición. Dentro de la distribución, muy a menudo, un sabor u otro. Por ejemplo, yo dentro de Ubuntu, como ya saben, el sabor que he preferido es Lubuntu. Dentro de eso, una gama diversa de gestores de entorno gráfico o GUIS, Graphical User Interface, un abanico de gestores de ventanas, un abanico de emuladores de terminal, un abanico de gestores de ficheros, y así sucesivamente. Tenemos un abanico por ejemplo, de programas para grabar vídeos o registros audiovisuales, y así sucesivamente. Un abanico de procesadores de texto, de visualizadores de gráficos, de manejadores de PDFs, etc. Tenemos todo eso. Por lo cual yo estoy seguro, bueno, seguro, claro, en la vida de que puede estar
sobre qué puede uno poner la mano en el fuego. Pero yo tengo certeza de que las utilidades GNU van a seguir estando disponibles en todas las distribuciones de Linux. Excluyo Alpine, porque si es verdad que no utiliza GNU, yo no considero que eso sea Linux. Utilizará el mismo núcleo de Linux, pero hay otros sistemas operativos que también lo usan y son diferentes. Solo el núcleo no determina el sistema operativo. Y entonces yo doy por sentado que todas las distribuciones de Linux, digamos, para el periodo previsible, para el futuro inmediato, van a seguir siendo una combinación principalmente de estos dos componentes o ingredientes, que son el núcleo del kernel desarrollado en la Linux Foundation y las utilidades GNU desarrolladas por la Free Software Foundation. Ese maridaje, ese híbrido, es lo que constituye el sistema operativo Linux. Y aquello que carezca de uno de estos dos ingredientes, yo no creo que deba ser denominado Linux. Será un quasi Linux o pseudo Linux o un sistema linuxoide, como lo queramos llamar, pero no propiamente hablando Linux. Bueno, ¿por qué a Richard Stallman se le ocurrió lanzar ese proyecto y qué motivaciones había detrás de la creación de la Free Software Foundation? Esto vino dado por muchas cosas. Ya hemos hablado de cómo se iban desarrollando las vicisitudes, los percances del desarrollo de Linux, del Unix, cómo la casa AT&T monopolizó cuál había sido en realidad la prehistoria del Unix, o sea, el Multics, como después la casa AT&T se adueñó y cómo paulatinamente monopolizó el Unix, y qué evolución posterior ha tenido esto, cómo el espíritu inicial muy abierto, muy ingenuo, muy descuidado de desarrollo del software, en que los programadores lo escribían, se lo pasaban, se lo comunicaban en un espíritu pues de confianza, camaradería, puede decirse hasta cierto punto, porque entonces lo que se valoraba era el hardware y el software se consideraba accesorio, marginal, pero ya vimos cómo la casa AT&T cambió y paulatinamente todos los, no digamos Microsoft, Apple y demás, evidentemente siempre tuvieron esa pretensión de monopolio, de no compartir, de extraer toda la ganancia posible mediante el secreto, la reserva. Bueno, sobre esto hay anécdotas de cómo desarrollaban en las oficinas de desarrollo de software. Era obligatorio que cada mesa de trabajo estuviera protegida por un paño o pequeño manto, de tal manera que al levantarse el ocupante de ese puesto de trabajo para lo que fuera, tenía que bajar el paño para que no lo viera nadie. Bueno, que reinaba un ambiente de desconfianza, de secreto, de reserva. Pues yo esto lo he oído o leído, no sé qué haya exactamente de cierto. Esto era la antítesis, lo más opuesto al espíritu de trabajo que había adquirido Richard Stallman en Harvard y en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, con informáticos universitarios que estaban acostumbrados a trabajar en
en equipo, en combinación, en compartiendo las ideas, las ocurrencias, las inquietudes, comentándolas. Bueno, y concretamente hubo un incidente en el cual la casa Symbolics elaboró un software y, por la razón que sea, Richard Stallman tuvo acceso al programa fuente de ese software. Como era entonces un programador enormemente activo, creativo, un talento absolutamente fuera de lo común. En años posteriores su actividad de programador ha disminuido. Yo en este momento desconozco si trabaja como programador o es meramente un animador y activista de la causa del software libre. Ambas ocupaciones son absolutamente honorables, honrosas y meritorias. Pero bueno, en aquel entonces, de todos modos, como quiera que sea, él era un programador, eh, bueno, en el, digamos, en la cúspide de su capacidad, también porque, como, como ocurre en general en las ciencias exactas, hay un periodo de la vida de máxima productividad y un periodo posterior en que disminuye. Por ejemplo, en matemáticas. Con excepciones, por ejemplo, Gauss, que quizás ha sido el mayor matemático de todos los siglos, Gauss siguió siendo un matemático muy creativo, también en su edad avanzada, madura. Quizá Euler también. Pero bueno, muchos otros, la obra de muchísimos otros es matemática, es una obra de juventud. Incluso Bertrand Russell, por ejemplo, un grandísimo pensador, pero sus Principia Mathematica, donde establece los fundamentos de la lógica matemática clásica, bueno, pues son de un periodo, no digo exactamente de juventud, pero de la temprana posjuventud. Posteriormente siguió siendo un gran pensador, un gran filósofo, un gran elaborador de teorías sociales, políticas, culturales, pero no siguió desarrollando una actividad de creador matemático. Bueno, pues Richard Stallman, como digo, eh, revisó el programa fuente de ese software de Symbolics y aportó unas innovaciones, unas mejoras, y se lo entregó a la casa Symbolics. Y la casa Symbolics, en vez de, él le pidió, claro, que le comunicara el resultado, si les había resultado útil, inútil, cómo lo habían incorporado, y pidió ver el programa fuente del software resultante. Y Symbolics se negó, dijo que no. Bueno, esa negativa suscitó evidentemente un enfado de Stallman, un desengaño, y le hizo pensar que detrás de esa actitud de ingratitud, de falta de correspondencia, de gorronería por parte de la casa Symbolics, había algo más. ¿Qué algo más? ¿Qué principio ético, qué norma ética había sido vulnerada? ¿Qué deber ético sería el que hubiera debido llevar, según Stallman, a quien se ha beneficiado de nuestra aportación a corresponder, haciéndonos conocer cómo ha efectuado ese aprovechamiento, cómo ha conseguido ese beneficio? Bueno, pues en la anécdota que desencadena todo esto ha dado lugar a una confusión que todavía recientemente leía yo, y es la de atribuir como principio básico de la concepción de la ética de software de la FSF, Free Software Foundation, el principio de reciprocidad.
Y también en una charla de Linus Torvalds, cuando decía por qué él aceptaba la General Public License, que es la licencia, el documento jurídico en el cual se va a plasmar la concepción deontológica de la FSF. Aceptaba la GPL, General Public License, en su versión 2 y no en la versión 3. Bueno, sobre esto hay una polémica entre Torvalds y Stallman que yo omito aquí completamente. No es mi tema, ni creo que sea un tema de amplio interés para la masa de usuarios del sistema operativo Linux. Que reconozco que para una minoría que quiere conocer más detalles es un tema interesante y lo pueden buscar por otras fuentes. El principio, se ha dicho, es un principio de reciprocidad. Yo te ofrezco unas mejoras y tú en contrapartida me entregas no solo el resultado de las mejoras, sino una aclaración de cómo has incorporado esas mejoras, de qué te han servido esas mejoras. Estamos a la par, estamos iguales. Sin embargo, yo creo que esto no hace justicia en absoluto a la concepción de Richard Stallman, que por el contrario es un principio de transitividad. Él, cuando llega en los años 83, 85 a formular esta concepción, que fue asumida colectivamente por la FSF y por el equipo GNU, él se siente, primero, claro está, frustrado. De algún modo se siente víctima de un abuso. Se han aprovechado de su labor y en contrapartida ni siquiera le hacen ver cómo se han aprovechado de ella. Pero él va más allá y se plantea lo siguiente: ¿en virtud de qué eso está mal? ¿En virtud de que esa conducta es moralmente censurable? ¿Solo en virtud del principio de mutualidad o reciprocidad? No. Hay otro principio fundamental. Y es que el software es aquel elemento inmaterial, espiritual, intelectual, sin el cual no van a poder funcionar los aparatos electrónicos. Ahora, a la altura de 1981, 83, 85, está claro que los aparatos electrónicos, está claro por lo menos para quienes están en el ajo, están metidos en ese ámbito, van a ir invadiendo toda nuestra vida. No digo que en 1983, 85 se tuviera un vaticinio, una profecía de hasta dónde llegaría el uso de la electrónica 40 años después. En que, bueno, hoy la electrónica llena todo, porque hasta los electrodomésticos llevan incorporados pequeños computadores. Está el Internet de las cosas. Bueno, para no hablar ya de las tabletas, los smartphones, por supuesto, los computadores de sobremesa portátiles y todo. Bueno, los relojes y otros wearables que existen. Bueno, todo el mundo de la electrónica ha invadido completamente nuestras vidas. Quizá hasta tanto no se podía anticipar hace 40 años, pero sí se podía anticipar, y la experiencia lo ha confirmado, que eso iría a más. Entonces, si eso iría a más, y los desarrolladores del software elaboraban un software que nosotros no podríamos saber cómo funcionaba, ni cambiar, ni mejorar, que incluso nos vendría dado con el hardware, y por tanto sería un privilegio, un monopolio del fabricante, del productor del hardware, decirnos de qué manera, únicamente de qué manera podemos utilizar
la máquina, sin que a nosotros nos sea posible tener opciones, tener alternativas, hacer mejoras, hacer cambios, optar. Bueno, pues eso significaba que nuestras vidas iban a estar controladas por unos pocos que serían los fabricantes de ese software y ese hardware que nos vendrían juntos, empaquetados, y nosotros, humildes usuarios, seríamos clientes, compraríamos o alquilaríamos esos, esa, esa integración de hard y soft y nos limitaríamos a usarlo como esté mandado, como nos venga mandado. Hay ahí un quebrantamiento de un espíritu de libertad, de un ansia de libertad, de un principio de libertad. Ese principio de libertad consiste en que podamos elegir nuestra vida, vivir según nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros gustos, nuestras preferencias. Bueno, Richard Stallman no es un libertario, no cree que la libertad haya de ser absoluta, ni siquiera se pronuncia sobre si es el valor supremo o la norma suprema, ni por tanto que hasta donde yo sé ha negado nunca que hay límites a la libertad en aras del bien común, en aras como mínimo de la convivencia, de la existencia de la sociedad, de otros derechos y por supuesto de la libertad ajena. Pero aquello de lo que está persuadido es de que caeteris paribus, cuanta más libertad, mejor. Que todos aspiramos a una vida lo más libre posible. Y que una vida en la cual el software quede acaparado, ocultado, cerrado, en propiedad de un núcleo de fabricantes, de productores, que nos marcan una pauta de la cual no nos podemos salir, es una vida menos libre que la que podemos tener con otro tipo de software. ¿Qué tipo de software? El software libre. ¿En qué se va a caracterizar ese software libre? Se va a caracterizar en 4 libertades que explicaré con mayor detalle en el siguiente episodio, que se formulan por primera vez en el manifiesto de 1985 de la GNU, mejor dicho, se formulan en 1983 en el manifiesto GNU, antes de la FSF. Bueno, el manifiesto luego ha tenido algunas modificaciones y son 4 libertades: la libertad de ejecución como cada cualquiera, la libertad de estudio y modificación, la libertad de propagación y la libertad de difusión. Bueno, esto luego se va a implementar, porque esto es una simple declaración de principios. Se va a implementar en un documento jurídico que será la GPL, General Public License, pero de todo esto hablaré con mayor detalle en el próximo episodio, porque no quiero alargar este episodio más de lo razonable. Así que continuaremos la próxima semana examinando esas libertades y el por qué, examinando también desde el punto de vista filosófico qué entidad podemos asignar, reconocer a esas libertades, en virtud de que esas libertades merecen o merecerían adhesión o respeto, en virtud de que, según los proponentes de las mismas, son vinculantes y en qué orden de cosas son vinculantes. Bueno, y luego cómo se articulan en los documentos jurídicos que tratan de plasmar esas 4 libertades. Bueno, todo eso lo veremos en el próximo episodio, la próxima semana.